Hola, buenos días, alumnos de programación. Pues en esta clase veremos lo que es un operador, qué tipos de operadores hay y cómo nos sirven cada uno de ellos. Comencemos. Veamos qué son los operadores en programación. Nos dice que un operador es un elemento del programa que se aplica a uno o a varios operandos en una expresión o instrucción. Esta función de cada operador depende del tipo que se esté utilizando. Vamos a ver enseguida cada uno de ellos. Entonces, cada uno de estos son, digamos, un conjunto de símbolos, elementos, en el cual va a tener cierta función. Vamos a ver. Pues veamos todos los diferentes tipos de operadores. Los primeros que vamos a ver son los operadores de asignación, que estos, como su nombre lo dice, su función es asignar un valor específico a una variable mediante una asignación simple, que es un igual, o por dos operadores, que los vamos a llamar operadores compuestos. Otra característica de estos es que todos son binarios y otra es que es recomendable no dejar espacios entre los operadores para que sí puedan funcionar de manera correcta. Aquí tenemos una lista de diferentes operadores, veamos algunos ejemplos. El igual, que es para la asignación básica, que es, por ejemplo, nos dice ahí en el ejemplo que la x va a ser igual a 6, entonces el resultado es que a x le vamos a asignar el valor de 6, como dice como resultado, x va a valer 6. Otro ahí que vemos es el asterisco igual, que este asigna un producto. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, vemos aquí el ejemplo, x por asterisco igual a 5, que es lo que va a hacer que el valor de x lo va a multiplicar por 5, entonces como resultado tenemos que x ya vale 30, porque es 6 por 5, 30. O sea, lo multiplicó y le asignó el valor. Otro es el de división, que pasa exactamente lo mismo, o sea, te va a dividir el valor y te va a asignar ese nuevo valor a la variable x. O así igual de suma, de resta, de módulo, de desplazamiento, igual de desplazamiento quiere decir que pues le va a quitar un número, le va a agregar un número, y también de bits. Estos últimos cinco operadores de asignación requieren un tipo de dato específico. Por ello se utiliza un tipo entero. El resto utiliza cualquier tipo de variable simple, siempre y cuando no sean constantes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que x le vamos a asignar siempre un valor entero para las últimas 5 y que debe ser una variable. ¿Qué quiere decir variable? Que pues le podemos cambiar el valor a esa x. No debe ser una constante porque a eso no le podemos cambiar el valor. Otros que también tenemos son los operadores aritméticos, que estos son aquellos símbolos que nos permiten hacer operaciones o cálculos simples. Los operadores de decremento e incremento suman o restan por defecto un 1 al valor de una variable. Estos suelen ser usados con mayor frecuencia entre los ciclos repetitivos. ¿Qué son los ciclos repetitivos? Los que se repiten, ya sabemos. Eh, bueno, o sea, las operaciones que se repiten, o el ciclo que lleva el software que va a repetir. Según la posición de estos operadores puede cambiar el valor. Si el operador está antes de la variable, se conoce como prefijo. Por ende, se realiza primero el incremento o decremento y después el utilizar el valor de la variable. Si esta está después, se conoce como postfijo. Primero se usa el valor de la variable y luego se incrementa o decrementa. Vamos a ver la tablita. Esta es la tablita de esos valores, en donde, por ejemplo, aquí vemos los diferentes operadores, la acción que te van a crear, y, por ejemplo, aquí vemos el ejemplo de lo que, pues, del resultado de cada uno de ellos. También vemos aquí un ejemplo de cómo es que se llega a ocupar, o sea, este es un código ya hecho, en donde ocupan, es un ejemplo de donde se ocupan este tipo de operadores aritméticos. Si gustan, pueden irlo checando y pueden revisar todo lo que está, digamos, después de las dos diagonales. Son, este, son comentarios que lo que dicen es lo que está haciendo esa línea de código. Otros que también tenemos son los operadores relacionales o de comparación, que estos permiten evaluar de una igualdad y la magnitud, es decir, si dos variables son iguales, son diferentes o menores. A su vez, permite comprobar o bien probar la veracidad de una condición, propuesta o pregunta. La respuesta es de valor booleano, que quiere decir booleano, que es verdadero o falso, ya lo sabemos, que es igual a 1 por defecto o falso que le corresponde el 0. Aquí vemos igual la tablita en la cual vemos pues los diferentes tipos de operadores, la acción que te van a generar cada uno de ellos
y los diferentes ejemplos. Por ejemplo, pues vemos el primero aquí, que es el de menor, que x va a valer 5 y va a valer 3, que es lo que vamos a ver. O sea, el operador nos va a decir si y es menor que x, y nomás nos va a regresar el programa un valor que sea verdadero o falso, como que es, o el programa lo maneja como 1 o 0, que nosotros ya sabemos que, bueno, que 1 va a ser el valor de verdadero y falso va a ser el valor de 0. Aquí tenemos un ejemplo del uso de estos operadores de comparación dentro de un programa, de un código, ya en donde pues podemos ver cómo es que se ocupa este tipo de operadores. También nos dice que dentro del código, en la parte de if, primero compara si C es mayor. Por lo tanto, sea cual sea el mensaje que haya dentro del bloque correspondiente, tenemos ahí los corchetes y paréntesis, se ejecutará o se mostrará. Son las condiciones, el if es una condición que si cumple con ciertos requisitos, pues va a devolver cierto valor. Otros que también tenemos aquí son los operadores lógicos, que estos lo que hacen es que producen un resultado booleano. Les corresponden lógicos los cuales están relacionados con cierto o falso. Podría decirse que ayudan a unir propiedades. Funcionan de la siguiente manera. Se tienen dos variables cualesquiera. Lo primero que tenemos que ver es que si dos, ambas son verdaderas, se obtiene un resultado verdadero. Si alguna es verdadera, es verdadero. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que va a checar si va a comparar entre varios resultados y va a hacer lo que es la conjunción, disyunción o negación. Que la negación es una variable falso. Recordemos que falso equivale a cero. Entonces, aquí tenemos estos operadores que hacen estas acciones y los ejemplos. Veámoslo aquí en un ejemplo de este código ya hecho, en donde se ocupan estos operadores y nos dice que de nueva cuenta observamos que existe un if, dentro del cual hay un mensaje. La condición es si C es mayor o igual a 0, que es el operador si C es mayor a C. Digo, si A es mayor a C. Este mensaje se mostrará si cumplen una de las condiciones. Por ello, primero se analizará y se comparará si C es mayor que A para después mostrar el mensaje. Si no se compara de nuevo, A es mayor a C. Entonces lo que va a hacer este programa es que va a comparar ciertos resultados y de acuerdo, si sí cumple con las condiciones, te va a arrojar un cierto mensaje. Otros que también manejamos son los operadores de dirección, que estos existen de referencia y de indirección, de sección y de selección de objetos. Los primeros se componen de alguno y de una expresión o variable unitaria. La funcionalidad de cada uno de ellos es, por ejemplo, el asterisco, considera la variable u operando como una dirección devolviendo así el contenido o valor. Como lo tenemos aquí abajo en la tablita, el asterisco nos dice que es la deferencia o indirección. También tenemos lo que es la i, que devuelve la dirección que ocupa en una memoria un operador. Tenemos el punto, que permite acceder a los objetos dentro de la estructura del código. Y tenemos la línea, que permite acceder, bueno, la flechita es guión y un menor que permite acceder a campos para estructuras relacionadas con punteros. Esto ya más adelante lo vamos a ir viendo de acuerdo a la programación. Vamos a ir ocupando estos y van a ir entendiendo más cómo es que funcionan. Nos dice que estos operadores son los que nos permiten hacer el movimiento a nivel de bits, es decir, manejar flags, que son variables de tipo entero que pueden tomar dos valores. Estos operadores utilizan la numeración hexadecimal, que tiene una relación directa a 4 dígitos binarios, la cual puedes encontrar en una tabla ASCII o bien buscando una tabla específica para esta numeración. Por ejemplo, aquí tenemos la tablita de bits en el cual tenemos los valores decimales, binarios y hexadecimal. Nos dice que el valor operando de AND, que es la I, compara los dos tipos. Si los dos son 1, el resultado es 1. En otro caso, el resultado sería 0. Tenemos el operador OR, que compara dos bits. Si cuál de los dos bits es 1, entonces el resultado es 1. En el caso contrario, sería 0. En el operador XOR, dará como resultado si un 1 es cualquiera de los dos operandos es 1, pero no los dos a la vez. El operador de complemento
Este operador devuelve como resultado el complemento de 1 del operando. Entonces, como tenemos aquí, vemos la funcionalidad de cada uno de los operadores. Y nos dice que los operadores de desplazamiento a nivel bit se desplazan a la izquierda o a la derecha del número especificado de bits. En un desplazamiento a la izquierda, los bits que sobran de un lado izquierdo se descartan y se rellenan los nuevos espacios con ceros. De manera análoga, pasa por los desplazamientos de la derecha. Aquí podemos ver un ejemplo de programación de los códigos anteriores o de los ejemplos anteriores, que para este ejemplo usamos el operador AND, el cual nos permitirá comparar los bits que hay dentro de la constante tamaño, que es la variable, tamaño es la variable, gracias al for que recorre en la constante hasta la segunda constante límite. Es decir, el for buscará todos los números que hay dentro de tamaño. Para ello, dentro debemos poner la variable and más, la constante límite, y lo que imprima la pantalla será lo siguiente. Como podemos ver, es una serie de bits, el cual nos devuelve el valor de tamaño. Tenemos también, por último, el operador condicional o tenario, que en este existe un último operador. Este, a diferencia del resto, es tenario, es decir, utiliza tres variables u operandos. Sirve para escribir expresiones condicionales. Su formato es el siguiente. Como podemos ver aquí en la línea de código, viene la primera variable, luego la segunda y por último igual a la tercera. En expresión 1 es evaluada primero. Si es diferente de 0, verdadero. Entonces se evaluará la expresión 2 y devolviendo el resultado de la expresión condicional. Si expresión 1 es igual a 0, falso, se evalúa la expresión 3 y se devuelve como resultado la expresión condicional. ¿Qué quiere decir esta? Que este operador lo que va a hacer es comparar más de dos, o más bien tres variables y checar si son verdaderas o falsos y de acuerdo a eso imprimir un resultado. Y con esto damos por terminada nuestra clase de hoy. Espero que me hayan entendido y me hayan explicado de manera correcta. Sé que muchas veces no vamos a entender ciertas cosas de esto porque ya se van a ir viendo en la práctica cuando tengan que programar ya en una computadora. Van a ir entendiendo bien cómo es que en verdad funciona todo esto. Ahorita lo que interesa saber es los conceptos, cuáles existen y cómo es que se ocupan, para qué sirven. Ya después, en la práctica, pues van a entender de manera más correcta cómo es que, o sea, con ejemplos, pues ustedes van a poder crear este tipo de programas para poder hacer estos ejemplos. Entonces, aquí damos por terminada nuestra clase de hoy. Espero que me hayan entendido. Ya saben que aquí dejo mis datos de contacto por si tienen alguna duda o alguna pregunta, me pueden llamar, me pueden mandar un WhatsApp o un mensaje, un correo. Y también dejo el material en el orden del material que tienen que ocupar. También les recuerdo que todas las tareas tienen que ser subidas en el buzón de tareas y con eso damos por terminada hoy. Que tengan un excelente día. Hasta luego.